lección 17, que se titula como Estrategia Espiritual. Amén. Dice, ¿qué papel juega la oración de intercesión en la estrategia de Jesús? ¿Cuáles son las claves para interceder eficazmente por los perdidos? ¿Qué resultados podemos esperar de esta estrategia espiritual? Pido que me acompañen a todos a leer 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15, que está aquí, para que no lo busquen. Amén. Leemos todos en el nombre de Jesús. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Si termino en 2 clases esta lección, les voy a pedir este texto para la siguiente clase. Les aviso. Amén. Vamos a empezar con el 1, que es la introducción. Dice, aquellos que sirven y ministran en el grupo celular, ya sea como líderes, auxiliares, anfitriones o miembros de apoyo, deben ser guerreros de oración ante todo. O sea, sobre todo sí o sí deben ser guerreros en oración, personas constantes que estén en oración. No solamente los domingos y los miércoles que hay culto, sino que estén lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si hay un octavo día deben estar en oración. Amén. Deben ser intercesores espirituales fervientes. ¿Y qué es una intercesión espiritual? Alguien que ora pidiendo en favor de otros. Alguien que intercede ante Dios por otras personas, familias, pueblos y ciudades, incluso por naciones enteras. En otras palabras, uno que se pone en la brecha delante de Dios. Estas personas no son nada menos que nosotros, la iglesia. Amén. El método de Dios. Los hombres siempre andamos buscando mejores métodos para hacer las cosas, pero lo que Dios busca es gente dispuesta, gente que tenga un corazón abierto a seguir el camino de Dios. El método de Dios somos nosotros, su gente. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese la flecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la haya. Amén. Hay 2 métodos, los métodos humanos que hablan en plural, o sea, varios, y está el método de Dios que habla en singular, o sea que hay uno solo. El método humano, nosotros siempre buscamos fórmulas, estrategias o programas para lograr resultados, como si fuera una matemática. Siempre vamos a buscar uno tras otro para llegar al mismo resultado. ¿Amén? Tanto como crecimiento, éxito o multiplicación. También se basa en organización, publicidad, carisma, recursos o nuestras propias habilidades personales. Ejemplo, confiar en técnicas de mercadeo o en discursos atractivos para evangelizar. Pero está el método de Dios, que es el más importante, que este no depende de estrategias externas, sino de personas que oren e interceden. Se centra en la dependencia total de Él y no en el ingenio humano. Dios busca corazones dispuestos antes que estructuras elaboradas. Amén. 2 de Corintios 4:4 nos dice que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no puedan ver el evangelio glorioso de Cristo. En Efesios 6:12 también nos dice que nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad, que operan en los aires y no contra carne y sangre. Así que nuestros métodos de evangelismo no pueden ser los que salven. Amén. Como les dije, Dios se niega a estar atado a nuestra metodología. Cosas bonitas, discursos atractivos, que se vean atractivos para la gente. Amén. Pero Él se glorifica a través de nuestras oraciones. La estructura celular no es la que da el crecimiento. Dios es quien lo da. Nuestra primera responsabilidad es buscar su rostro y clamar a Él para que Él realice la obra. Debemos orar con fervor y persistencia. La oración y la dependencia de Dios nos guiarán en todo lo que hagamos. Si el hermano John me puede leer Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Sí.
Amén, sí. Dice, porque no confiamos en el método, sino en el Dios del método. Amén. Por ejemplo, Moisés en el monte. Mientras Josué peleaba en el valle, Moisés oraba en la montaña. La victoria dependía de sus manos levantadas a Dios. Elías oró fervientemente para que lloviera, y la lluvia vino después de una gran sequía. Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a sus discípulos. En la iglesia primitiva, después de orar, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo para predicar con poder. Amén. Solo el poder del Señor Jesucristo puede dar vista a los ciegos y libertad a las almas esclavizadas. Y la única manera que esto sucede es mediante la oración. Todas las iglesias celulares prominentes del tiempo actual están 100% dedicadas a la oración ferviente. Las iglesias más grandes del cristianismo en el pasado y el presente son las que oran, las que pagan el precio en oración, y como resultado de ello, Dios las bendice. Amén. Dios es quien produce la multiplicación de almas salvadas. Él es quien da el crecimiento, como dice en Hechos 2:47 y 1 Corintios 3:6. No el hombre. Las células locales solo son instrumentos de su gran poder. Nosotros no confiamos en nuestra metodología, sino en el poder de Dios. Confiamos y debemos continuar confiando en el Dios vivo. Entonces, Dios quiere dependencia total de Él, no confiar en talento humano. Intercesión, ponerse en la brecha por los perdidos, pedir por otros como si estuviéramos pidiendo por nosotros mismos. Persistencia, orar con fe y sin desmayar. Quiere obediencia y cuesta obedecer. No solo orar, sino actuar según lo que Dios nos guíe. Una transformación interior. Dios primero cambia al intercesor antes de cambiar la situación. Amén. Perseverar en la oración. Hermana Kimberly, ¿qué me puede decir de la palabra perseverar? Amén. Hermana Ana, ¿Saldías? Amén. Yo busqué el significado de la palabra de perseverar en el griego original y significa atender constantemente, mantenerse firme y sin abandonar. O sea que perseverar es mantenerse firme, constante y sin moverse del lugar. Idea o decisión en la que uno está a pesar de los cambios o las dificultades alrededor. O sea que a pesar de todo lo que esté pasando a mi alrededor, yo me voy a mantener en el mismo lugar, constante y firme. Amén. Pablo, 2 Colosenses 4, 2 al 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo dé a conocer, anunciándolo como es debido. Pablo escribió la epístola a los colosenses al final de su vida, estando encarcelado en Roma. En su última exhortación a esta iglesia, él pide a los hermanos que se dediquen a la oración. La palabra perseverar que él emplea aquí en griego significa atender constantemente, como les decía anteriormente. Más adelante, en el versículo 12, el apóstol se refiere a Epafras como un ejemplo de esta dedicación a la oración. Para los que no saben, Epafras él fue la persona a la cual Pablo enviaba sus cartas para que las predicara en la iglesia de Colosenses. Él era reconocido por su fidelidad y su ferviente labor como ministro de Cristo y guerrero en oración. Bueno, él ruega encarecidamente por vosotros. Aquí Pablo usa una palabra griega que significa agonizar o luchar y que también se puede traducir como trabajar fervorosamente. Las iglesias celulares más grandes alrededor del mundo son aquellas que agonizan en oración, o sea, que luchan. Las iglesias celulares florecientes son las que han crecido, los que han comprendido que el clamor perseverante a Dios es lo que mueve su mano y libera su poder para trabajar en las almas. Estas iglesias han comprendido que nada de nada pasará si Dios no obra. Estas iglesias han aprendido a orar, han ganado la batalla de perseverar en la oración. El fundamento del éxito de la estrategia de Jesús es la oración de intercesión, la guerra espiritual, uno de cuyos principales elementos es lo que llamaremos oración por 10 amigos. Esto consiste en orar y ayunar durante cierto tiempo por 10 personas que no conocen a Cristo, clamando a Él por su salvación. Entonces, ¿qué nos enseña? Nos enseña que la oración no es algo ocasional, no es algo del momento, sino un estilo de vida constante. Entonces, las iglesias más fuertes y fructíferas, aquellas que dan fruto y nosotros podemos verlas, son aquellas que agonizan en oración. Ellas han entendido que nada se mueve sin oración. Han aprendido a orar con constancia, luchando espiritualmente hasta ver resultados.
Gracias a esta perseverancia logran abrir camino para que Dios obre en la salvación de otros. Entonces, en pocas palabras, perseverar en oración es no rendirse aunque la respuesta tarde, confiando en que Dios se moverá. De este modo se hace guerra espiritual a favor de los perdidos y se inicia con sociedad con Dios en el proceso de la salvación de ellos. Este periodo o ciclo de guerra espiritual precede a dos importantes eventos, el Día del Amigo y el Retiro Espiritual de Salvación, de las cuales se hablarán en próximas lecciones. Amén. El número 4, que dice 7 claves para una intercesión eficaz. Para que nuestra oración de intercesión por los perdidos u oración de guerra espiritual sea eficaz, existen por lo menos 7 claves que debemos usar. La primera clave es pedir con fe, creyendo, confiando. Cuando venimos a la presencia de Dios, debemos hacerlo siempre con la firme convicción en nuestro corazón de que Él moverá su mano a nuestro favor. Si la hermana Rosmary me puede leer Hebreos 11:6. Mientras tanto, la hermana Margie me puede buscar Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén. La hermana Margie me puede leer Santiago 1, 6 y 7. Uno, 6 y 7. Amén. Yo la busqué en la Nueva Traducción Viviente, que dice, cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada de Dios. Para los que no entendieron la Reina Valera. Entonces, pedir con fe. La intercesión no puede hacerse con dudas ni incredulidad. O sea, yo no puedo estar intercediendo diciendo, ¿será que tal vez puede pasar qué? Sino con fe creyendo. Porque la fe es la base para acercarnos a Dios. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Pedir con fe significa orar convencidos en el corazón que Dios tiene el poder y la disposición de responder. No se trata de esperar quizás o tal vez, sino de confiar plenamente en su carácter, en que Él escucha y obra aunque no veamos resultados inmediatos. La fe abre la puerta a lo sobrenatural y nos lleva a esperar en Dios con seguridad. Tener fe en la oración es mantener la certeza de que nuestras palabras no caen al vacío, sino que llegan al trono de Dios. Es creer que, aunque no entendamos los tiempos ni las formas, Dios actuará conforme a su voluntad perfecta. Nos pasa muchas veces que creemos que estamos por un mal camino o nos como que desconfiamos de la voluntad de Dios, cuando no es así. Es Dios quien nos está guiando por ese camino para que nosotros podamos aprender las cosas necesarias. La segunda clave es, como ya dijimos, ser perseverantes en nuestras oraciones. Hay muchos cristianos que no reciben lo que piden, lo que necesitan, porque se dan por vencidos al no ver una pronta respuesta a su oración. Dios ama, oye y bendice al que persevera en la oración. Así que tú pide con fe y recibirás lo que pides. Si el hermano Fabián me puede leer Lucas, capítulo 11, versículo de 5 al 8.
pongámoslos así. Supongan que uno de ustedes van muy tarde, pongámosle que de madrugada, a la casa de un amigo de ustedes a pedirle pan. Le piden 3 panes, que le preste 3 panes. Entonces ustedes llegan y le dicen a su amigo, no, acaba de llegar un amigo ahora muy tarde y necesito que me preste 3 panes. Es un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mi familia y yo estamos todos acostados. No puedo ayudarte. Entonces, les digo que, aunque no lo haga por amistad, si ustedes siguen tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará todo lo que necesites debido a tu audaz insistencia. O sea, ustedes están constantemente ahí que necesitan. Y en su debido tiempo les dará el pan. Amén. Perseverar significa mantenerse firme y constante en la oración, como les dije al principio. Incluso cuando parece que nada cambia, porque muchas veces es muy complicado quedarse ahí manteniendo la oración cuando nosotros vemos que nada está cambiando. Pero a lo mejor están cambiando detalles que nosotros no alcanzamos a ver o discernir. Muchas veces nos rendimos porque creemos que Dios no nos escucha. Pero Jesús enseñó a orar sin desmayar, usando parábolas como la del amigo persistente, como la que leímos recién. La perseverancia demuestra fe y confianza, y también revela cuánto nos importa la causa por la que intercedemos. Estamos orando y pasan 2 días, 3 días, no responde, nos rendimos. Eso significa que no era tan importante por la causa por la que ustedes estaban orando. Ser perseverante es luchar en oración como quien libra una batalla espiritual. Es no soltar la causa hasta ver la respuesta de Dios, entendiendo que hay procesos en los que el Señor obra de manera progresiva. Perseverar significa reconocer que la oración no es un acto aislado, sino un estilo de vida continuo en el que permanecemos en comunión con Dios día tras día. La tercera clave es permanecer en nuestra relación con Cristo. Él declara en Juan 15:7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El poder de Dios se obtiene a través de la oración y se sostiene por medio de una relación inquebrantable con Él, día a día, momento a momento. Entonces, tú pasas tiempo con Dios, espera en Él en oración y escucha su voz, permitiendo que Él se te revele. Amén. La eficacia de la oración no depende de fórmulas, como les dije antes, como el método que nosotros intentamos hacer, sino de nuestra cercanía con Jesús. En Juan 15:7 enseña que si permanecemos en Cristo y su palabra en nosotros, podremos pedir y recibir. La intercesión cobra poder cuando fluye de una relación íntima e inquebrantable con Él, de una intimidad privada con Él, no cuando estamos aquí, no cuando estamos en nuestro cuarto a oscuras con Él, hablando con Él. Hay una película muy buena que habla de una mujer que está en un cuarto de oración, que nadie la veía, pero ella estaba en su momento privado con Dios. Amén. No se trata de orar por obligación, porque llegó el domingo y nos toca orar, llegó el martes nos toca orar, llegó el miércoles y nos toca orar, sino de cultivar una vida diaria de oración, lectura bíblica y obediencia que nos mantengan unidos al Señor. Permanecer en Cristo es caminar en una amistad viva y constante con Él, donde la oración es la expresión natural de esa relación. Yo creo que todos acá tenemos amigos, y yo no creo que con sus amigos hablen 2 veces a la semana, si es que. Yo creo que ustedes están constantemente preguntándole cómo están, qué necesitan. La intercesión eficaz nace de un corazón que vive en comunión con Dios, porque al estar conectados con Cristo recibimos la fuerza y la dirección necesaria para pedir lo correcto y ver resultados en nuestros corazones. La cuarta clave es obedecer y hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Deja que la palabra de Dios penetre en tu espíritu allí y echará raíces y producirá resultados. Algo que impide y obstaculiza la respuesta a la oración, más que ninguna otra cosa, es la desobediencia a la palabra de Dios. Necesitamos caminar y vivir de acuerdo a la palabra si deseamos obtener respuesta de Dios a nuestra oración. Obedecer, una palabra que muchas veces cuesta. Y hacer la voluntad de Dios también cuesta demasiado, encuentro yo. La voluntad de Dios está revelada en su palabra y es necesario vivir de acuerdo a ella. No basta con pedir en oración si nuestra vida no refleja obediencia.
Estamos orando y el Señor te dice, obedece. No, pero es que Señor, obedece. No, y ponemos excusa tras excusa tras excusa. La desobediencia abre puertas, claro, pero que bloquean la respuesta de Dios. Mientras que la obediencia nos alinea con su plan. Cuando oramos conforme a la palabra y además vivimos de acuerdo a ella, mostramos a Dios que somos coherentes y eso abre camino para que nuestras oraciones tengan respuesta. Obedecer es rendir nuestro propio querer para someternos a la dirección de Dios. Hacer su voluntad significa permitir que la palabra transforme nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestras acciones. Una vida en obediencia es como una tierra fértil en la que la oración puede dar fruto porque no hay contradicción entre lo que pedimos y lo que vivimos. La quinta clave, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Un gran obstáculo que impide que muchos cristianos reciban respuesta a sus oraciones es que piden con intenciones erróneas. Por eso, un gran arma poderosa para el creyente es orar a Dios en el Espíritu, es decir, en lenguas inspiradas por el Espíritu Santo, nuevas lenguas. Si el hermano Sebastián me puede leer Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Amén. Cuando estamos en comunión con el Espíritu de Dios, oramos de acuerdo a su voluntad. Muchas oraciones no reciben respuesta porque nacen de deseos egoístas o intenciones equivocadas. Por eso la Biblia enseña que debemos orar guiados por el Espíritu Santo. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué nos estamos guiando? Es la pregunta. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, nuestras palabras están en sintonía con su corazón. Eso significa dejar de lado nuestros propios intereses y buscar lo que glorifica a Dios y bendice a otros. Y a veces sí es como medio un poco difícil, un poco nomás, no tanto, dejar de lado nuestros propios intereses. Se lo digo por experiencia, porque un ejemplo, tuve 2 años en vóley, la cual, ¡guau!, me encantaba, y para servir a Dios me tocó dejarlo. No más porque lloro. Amén. Dice, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es aceptar que la verdadera eficacia a la oración no radica en lograr que Dios haga lo que queremos, sino en alinearnos con lo que Él ya ha decidido en su plan perfecto. Esto transforma nuestra intercesión en una herramienta poderosa, porque ya no pedimos caprichos personales, sino aquellos que sabemos que honra a Dios y edifica a los demás. Amén. La sexta clave es caminar en perdón. Una de las condiciones para poseer las promesas del Señor es estar dispuestos a perdonarnos unos a otros. Hay muchos líderes que no reciben respuesta a sus oraciones debido a que en sus corazones hay amargura, resentimiento y falta de perdón hacia aquellos que los han herido. Si mi hermana Daniela me puede leer Mateo 7:7. 7:7. Amén. El perdón es una condición esencial para que la oración tenga eficacia. Jesús enseñó que antes de orar debemos perdonar a quienes nos han ofendido. El resentimiento, la amargura o la falta de perdón levantan barreras espirituales que bloquean la respuesta de Dios. Es como encerrarnos en nuestra burbuja. Amén. Perdonar no significa ignorar el dolor. Muchos creen que ya, yo perdono, ignoro, pero no. Significa liberarse del rencor y entregarle la herida a Dios. Solo así el corazón queda limpio para interceder con libertad. Caminar en perdón es vivir diariamente soltando toda ofensa, eligiendo amar aun cuando hemos sido lastimados. Es reconocer que así como Dios nos perdonó en Cristo, nosotros también debemos perdonar. La intercesión eficaz necesita un corazón sano, libre de cargas emocionales y espirituales que pidan orar con pureza y sinceridad. La séptima y última clave es interceder con entendimiento.
Del capítulo 9 del libro de Daniel aprendemos que el profeta pidió perdón de manera específica por el pecado de Israel, mencionando la rebelión, la desobediencia de sus antepasados y de su propia generación. Él pidió a Dios misericordia, no solo por el pueblo, sino por él mismo. Daniel se identificó con el pecado de su pueblo. No basta con orar de forma superficial, es necesario discernir espiritualmente la situación. El ejemplo de Daniel en el capítulo 9 muestra que él no solo pidió perdón por su pueblo, sino que confesó sus propios pecados y los de toda la nación. Interceder con entendimiento significa comprender la raíz del problema, identificar pecados generacionales o personales y presentar todo eso delante de Dios. Interceder con entendimiento es ir más allá de pedir una bendición, es ponerse en la brecha con conocimiento espiritual, sabiendo que ataduras o pecados deben romperse para que la persona sea libre. Es unir oración con discernimiento, clamando de manera específica y con dirección divina, lo que hace que la intercesión tenga mucho más impacto. Adicionalmente, la eficacia de la intercesión será reforzada si mantenemos una relación amigable con las personas por las que intercedemos, así como con los convidados que asisten en un grupo celular. Amén. Entonces, las 7 claves enseñan que la intercesión eficaz no es simplemente orar mucho, sino hacerlo con fe, perseverancia, obediencia, perdón, entendimiento y sobre todo, desde una relación profunda con Cristo y alineada con la voluntad de Dios. Amén. El punto 5 dice, dimensionar la guerra espiritual. Orar en intercesión por las almas perdidas nos ayuda también en el crecimiento propio, en el sentido de que somos capacitados por Dios para comprender o discernir al menos 3 cosas. Lo que encegueza a las personas que viven sin Dios. 2, lo que les esclaviza. 3, lo que les destruye. Amén. Si el hermano Gabriel me puede leer 2 Corintios 4, 1 al 6. Cuatro, 1 al 6. Amén. La salvación de las personas no es producto de la casualidad, sino de una causalidad. O sea, no es de la causalidad de, justo, qué inesperado, sino de la causalidad, o sea, que tiene un propósito detrás de. Dios está abierto a la salvación de toda criatura, pero es solo a través de aquellos creyentes que se ponen en la brecha. Como ya hemos dicho, que el que va a recoger la cosecha que ya tiene dispuesta. Amén. Al principio les dice que lo que enseguece a las personas que viven sin Dios. Los ciega. El diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Es decir, las personas no pueden ver la verdad de Cristo porque hay una venda espiritual en sus ojos. La intercesión debe clamar para que esta ceguera se rompa y la persona pueda recibir revelación de la verdad. El segundo, los esclaviza. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El enemigo mantiene a las personas atadas a hábitos, pensamientos y estilo de vida que no se les permiten ser libres. En la intercesión se pide liberación para que las cadenas del pecado se rompan y la persona sea libre en Cristo. Amén. Cuando el Señor nos advierte del pecado es, cuidado, después no puedes salir, después te va a costar salir. Amén. El tercero es los destruye. El pecado no solo esclaviza, también lleva a la muerte espiritual y finalmente a la condenación.
El enemigo busca la destrucción de la vida, tanto en lo espiritual como en lo físico y emocional. Aquí la intercesión busca rescatar a las personas de ese camino de muerte, clamando para que experimenten la vida eterna en Cristo. Amén. Entonces, como les decía, la salvación no ocurre por una simple coincidencia, sino porque alguien se puso en la brecha y oró. Dios quiere salvar a todos, pero obra a través de aquellos creyentes que interceden y luchan espiritualmente por las almas. Si el hermano Javier me puede leer Marcos, capítulo 3, versículo 27. Entonces aquí Jesús nos dice que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes atarlo. Porque obviamente el hombre te puede atacar, ya que es grande, amén. Entonces, ¿qué representa el hombre fuerte? Representa al enemigo, o sea, a Satanás. Y los bienes representan a las almas que él mantiene cautivas. O sea, para que una persona pueda ser liberada y venir a Cristo, primero debe haber una confrontación espiritual en oración que derrota las fuerzas que lo tienen atada. Amén. Entonces, dimensionar la guerra espiritual es entender que la intercesión es una confrontación directa contra el enemigo por las almas de las personas. Ellos están cegados, esclavizados y camino a la destrucción, pero mediante la oración, el ayuno y la fe podemos atar al enemigo y clamar para que esas vidas sean rescatadas y alcancen la salvación. Amén. Voy a terminar la lección por acá. Les pido que se le pongan de pie. Vamos a orar para terminar.